El agua, el elemento más simple y más poderoso de la Tierra. 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno. Y sin embargo, en ese compuesto tan pequeño descansa la vida entera del planeta. De ella depende la agricultura, la industria, la salud, la energía, la seguridad alimentaria. Pero hoy, el agua también se ha convertido en un símbolo de tensión, de competencia y en algunos casos, de conflicto. En el siglo XXI, los ríos que atraviesan fronteras políticas se transforman en arterias de poder. Los países que los dominan controlan no solo su propia supervivencia, sino la de sus vecinos. De esta realidad surge lo que algunos científicos sociales como Aaron Wolf o Malin Falkenmark llaman la geopolítica del agua, el estudio de cómo la escasez hídrica y el control de los recursos hídricos moldean la estabilidad internacional. En este video exploraremos algunos de los conflictos actuales en torno al agua que más preocupan en el mundo. Durante milenios, el Nilo ha sido para Egipto la columna vertebral de su civilización. Sin esta importante vía fluvial no habría agricultura, ciudades ni subsistencia. Pero Eritrea, Sudán, Etiopía y otros países aguas arriba comenzaron a ver en ese mismo río una oportunidad para crecer. En 2011, Etiopía lanzó el proyecto de la Gran Represa del Renacimiento Etíope sobre el Nilo Azul. Su propósito, generar electricidad, más de 6.000 megavatios proyectados, mejorar el acceso energético y fomentar desarrollo local. La Brookings Institution ha explicado cómo Etiopía percibe el proyecto como cuestión de soberanía nacional. Egipto respondió con alarma. Teme que el llenado rápido de ese embalse reduzca el flujo del Nilo hacia sus tierras, perjudicando riego, cultivos, consumo humano y estabilidad social. Las negociaciones han sido arduas, desacuerdos sobre volúmenes mínimos garantizados, plazos de llenado, mecanismo de arbitraje y periodos de sequía. El investigador de Salem Ainalem, en su libro Fronteras en la Comunicación, habla de marcos de interpretación contrapuestos que cada país construye. Etiopía habla de renacimiento y progreso. Egipto responde con seguridad y supervivencia. Además, como señala un análisis de Security in Context, actores globales observan este conflicto con interés estratégico, lo que complica aún más el escenario. Existe el riesgo de que en tiempos de sequía extrema el control del caudal se convierta en un arma política, utilizando retenciones o liberaciones de agua de modo táctico. Se podrían generar crisis agrícolas o sociales. Este caso exhibe con claridad cómo un río históricamente eterno puede volverse foco de diplomacia tensa y disputas de poder. Por cierto, si te interesa este tipo de contenido sobre geografía, política y medio ambiente, no olvides suscribirte para no perderte los próximos vídeos. Cruzando las montañas del Himalaya hasta el mar Arábigo, el río Indo y sus afluentes bañan territorios que son esenciales para dos países rivales, India y Pakistán. Para Pakistán, el agua del río Indo es vital. Más del 90% de su agricultura depende de esa cuenca. Para evitar que el agua se convierta en motivo de guerra, en 1960 se firmó el Tratado de Aguas del Indo, mediado por el Banco Mundial. Bajo ese pacto, India recibe 3 ríos orientales, Ravi, Beas, Sutlej, mientras que Pakistán obtiene los 3 ríos occidentales, Jhelum, Chenab y el Indo principal. India puede utilizar sus ríos con ciertas restricciones para generación eléctrica sin grandes embalses. Durante décadas el tratado sobrevivió guerras, crisis diplomáticas y tensiones territoriales. Muchos lo destacan como un raro ejemplo de perdurabilidad en gobernanza hídrica regional. Sin embargo, en abril de 2025, India anunció la suspensión temporal del tratado tras atribuir a Pakistán respaldo a grupos militantes en Cachemira. Con ello, interrumpió el intercambio de datos hidrológicos, caudales, lluvias, avisos de inundación, algo que Pakistán considera esencial para anticipar crisis. Este giro, reportado por el Center of Strategic and International Studies, marcó un nuevo nivel de tensión. Analistas advierten que India podría manipular el flujo del Indo mediante almacenamiento estratégico o gestión de represas durante momentos críticos, aunque hacerlo implica riesgos y costos técnicos. Investigadores de diferentes disciplinas destacan que para comprender este conflicto hay que mirar el cambio climático. El deshielo del Himalaya, la variabilidad del monzón y el crecimiento demográfico hacen más volátil el sistema hídrico. En el estudio reeditado por Natalie Nax sobre el tratado, se advierte que cualquier interferencia en el Indo puede percibirse como agresión militar. La población rural pakistaní ya sufre cultivos fallidos, pozos secos y migraciones internas crecientes. En este caso, el agua es un arma silenciosa y letal. Ahora nos dirigimos más al oriente en el mismo subcontinente, al río Brahmaputra, que nace en el Tíbet, atraviesa China, India y desemboca en Bangladesh. En los últimos años su papel geopolítico ha crecido. China, como país aguas arriba, ha construido represas en su tramo tibetano, lo que inquieta a India y Bangladesh sobre posibles retenes, desviaciones o control del caudal. Love Trivedi y G. Lakshmipriya, en su ensayo El Brahmaputra, un enigma sociopolítico, argumentan que la asimetría entre países aguas arriba y aguas abajo intensifica la inseguridad hídrica y la presión diplomática. Mientras China compila datos hidrológicos y gestiona recursos con discreción, India y Bangladesh buscan mecanismos de cooperación y monitoreo compartido. Pero la confianza es escasa.
y el riesgo de que el Brahmaputra devenga en un foco de conflicto estratégico permanece latente. Los ríos Tigris y Éufrates, cuna de la civilización de Mesopotamia, nacen en Turquía, cruzan Siria e Irak y confluyen en Shatt al-Arab, antes de desembocar en el Golfo Pérsico. Todo su sistema fluvial cubre regiones áridas donde el agua es escasa, vital y disputada. Turquía controla las cabeceras del sistema, lo que le otorga ventaja estratégica frente a sus vecinos. Según el estudio de Climate Diplomacy, Turquía aporta la mayor parte del flujo del Éufrates con un 90% frente a Siria con un 10%. El Tigris, por su parte, recibe aportes de Turquía de un 40%, Irak de un 51% e Irán un 9%. Desde la década de 1980 y especialmente en los últimos años, Turquía ha impulsado el proyecto del sudeste anatolio, que incluye 22 grandes presas y 19 centrales hidroeléctricas sobre el Tigris y el Éufrates, buscando desarrollo energético y control del agua. La represa Ilisu sobre el Tigris ha sido una de las más controvertidas, provocando críticas internacionales y demandas de Irak y Siria por reducir sus aportes hídricos. Siria, en su respuesta, edificó sus propias represas, lo que redujo aún más el flujo hacia Irak. En los años 1970 y 1980, esa tensión llegó cerca de un conflicto abierto entre Siria e Irak. Según Kibaroglu y Showman, en un estudio de 2013, el desarrollo hidroeléctrico en el sur de Turquía puede reducir el flujo del Éufrates hacia Siria hasta un 40% y hacia Irak más del 80%, permitiendo al país aguas arriba ejercer gran presión sobre sus vecinos. El cambio climático empeora el panorama. Precipitaciones más variables, sequías prolongadas y mayor demanda de agua para irrigación y consumo urbano. Un estudio del proyecto Cascades advierte que la cuenca Tigris-Éufrates está entre las más vulnerables del mundo, con riesgo creciente de armamentización del agua, es decir, que actores estatales o incluso grupales puedan atacar o manipular sistemas hídricos para lograr objetivos estratégicos. Durante la guerra en Siria, grupos armados sabotearon canales y obras hidráulicas. En Irak, los pantanos del sur fueron drenados o controlados como parte de maniobras políticas. En muchas zonas, los agricultores acusan que el agua está siendo retenida para beneficiar élites o territorios específicos. En Irak, movimientos sociales por la justicia hídrica han emergido en torno al Tigris, reclamando acceso equitativo al agua y denunciando impactos del deterioro de los ecosistemas de humedales locales, conocidos como los marismas mesopotámicos. Un artículo reciente de Science Direct examina estos movimientos ciudadanos. La cuenca del Tigris-Éufrates no cuenta con un tratado integral efectivo entre Turquía, Siria e Irak, aunque se han realizado acuerdos parciales y negociaciones sucesivas. Aún no existe un acuerdo completo que asegure gestión sostenible compartida entre los rivales. Este conflicto hídrico es un ejercicio de poder. Quien controla las fuentes controla la vida de las ciudades que dependen del agua río abajo. En América Latina también existen conflictos hídricos que, si bien no suelen desembocar en guerras abiertas, sí reflejan las tensiones entre desarrollo, soberanía y sostenibilidad. En la región amazónica, los ríos son arterias transnacionales que conectan Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela. La cuenca del Amazonas, la más grande del planeta, no solo es un ecosistema vital, sino un espacio de disputa por el uso hidroeléctrico, la navegación, la minería y la deforestación. Según el informe sobre el estado del agua en América Latina y el Caribe de la CEPAL de 2023, los megaproyectos hídricos en Brasil como Belo Monte o Jirau sobre el río Madeira han provocado tensiones con Bolivia y Perú debido a los impactos aguas arriba y aguas abajo, sedimentación, pérdida de biodiversidad, desplazamiento de comunidades indígenas y alteración del flujo natural. El geógrafo brasileño Carlos Walter Porto Gonçalves ha señalado que el agua en la Amazonía no es solo un recurso físico, sino un espacio de disputa de poder entre modelos de desarrollo, el extractivismo frente a la sostenibilidad. Las represas, además, se insertan en una geopolítica regional de energía, el intento de transformar la Amazonía en una gran batería hidroeléctrica sudamericana. Más al sur, en la frontera entre Bolivia y Chile, la cuestión hídrica también ha sido motivo de desencuentros diplomáticos. El río Silala, que nace en territorio boliviano y fluye hacia Chile, fue objeto de un largo litigio ante la Corte Internacional de Justicia. Bolivia sostuvo durante años que Chile aprovechaba indebidamente un recurso que había sido canalizado artificialmente. Chile, por su parte, argumentó que se trataba de un curso natural de agua internacional. En diciembre de 2022, la Corte de La Haya determinó que ambos países tienen derecho a un uso equitativo y razonable del río, pero subrayó la necesidad de cooperación futura. Este caso se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo el derecho internacional del agua puede resolver tensiones prolongadas sin escalar en un conflicto. En la Patagonia, otros ríos compartidos como el Baker, el Biobío o el Futaleufú también generan debates sobre la soberanía energética y conservación ambiental.
Chile ha promovido represas hidroeléctricas en estos ríos, enfrentando resistencia de movimientos ambientalistas y comunidades locales, mientras Argentina observa con atención los posibles impactos transfronterizos. En Centroamérica las disputas se multiplican en torno a los ríos que marcan fronteras o comparten cuencas. El río Paz, entre Guatemala y El Salvador, ha sido escenario de tensiones por contaminación, desvíos de cauce y uso agrícola intensivo. También el río Lempa, que abastece de agua potable al 40% de la población salvadoreña, enfrenta conflictos por la construcción de represas y vertidos industriales en Honduras y Guatemala. En la frontera sur de México, los ríos Usumacinta y Suchiate son puntos críticos donde confluyen problemas de migración, contaminación y uso irregular del recurso. En estos contextos, los acuerdos binacionales suelen ser frágiles o insuficientes. La falta de instituciones regionales sólidas para la gestión conjunta del agua limita la cooperación. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en 2022, menos del 30% de las cuencas transfronterizas latinoamericanas cuentan con mecanismos formales de gobernanza compartida. Pese a ello, existen experiencias positivas. La Autoridad Binacional del Lago Titicaca, compartida por Perú y Bolivia desde 1992, ha permitido una coordinación sostenida sobre monitoreo hídrico y gestión ambiental. Del mismo modo, la Comisión Administradora del Río de la Plata y la Comisión del Río Uruguay, entre Argentina y Uruguay, representan esfuerzos institucionales de larga data para la gestión equitativa y pacífica de los recursos hídricos comunes. En resumen, aunque en América Latina las disputas por el agua rara vez derivan en violencia entre países, sí expresan tensiones estructurales entre soberanía, desarrollo y ecología. Como advierte la investigadora mexicana Patricia Ávila García, la gestión del agua en América Latina es un espejo de nuestras desigualdades territoriales y políticas. El agua compartida, al atravesar fronteras y realidades sociales diversas, puede ser al mismo tiempo vínculo y frontera. En un continente donde abundan los ríos pero escasean los acuerdos integrales, el desafío no es solo técnico, sino profundamente político y ético. No todo es desastre. En ocasiones los países han coordinado liberaciones especiales de caudales, acuerdos temporales en años secos o intercambio de datos meteorológicos. Pero estos arreglos pueden ser frágiles y dependen de condiciones políticas. Los investigadores especializados en hidrología, Mostafa Azizi y Jorge Leandro, en su extenso estudio de 2025 titulado Factores que afectan las disputas hídricas transfronterizas, casos del Nilo, Indo y Éufrates-Tigris, subrayan que la convivencia entre conflicto y cooperación es común en cuencas compartidas. Ni todo es guerra ni todo es paz, sino tensas fronteras de negociación. El desafío será reforzar mecanismos institucionales vinculantes, introducir cláusulas adaptativas al cambio climático, mejorar el monitoreo conjunto y promover la participación de la sociedad civil, incluso del sector local de agricultores y comunidades de humedales. El geógrafo británico John Anthony Allan desarrolló el concepto de agua virtual, que explica cómo regiones áridas importan alimentos y por ende agua incorporada en esos productos para aliviar la presión sobre sus recursos hídricos propios. Allan argumentaba que las guerras por el agua serían menos probables si se internalizara esta lógica comercial, transformando la gestión del agua hacia compartir beneficios más que dividir caudales. El profesor Ashok Swain, experto en cooperación internacional y conflictos hídricos en Uppsala, ha sostenido que la clave es construir instituciones transfronterizas robustas y mecanismos de resolución imparcial de disputas. En su obra Gestión de conflictos por el agua, Asia, África y Medio Oriente, habla del rol de la diplomacia hídrica para mitigar los desafíos del cambio climático y la competencia territorial. Florian Krampe, investigador en seguridad climática en CIPRI y Uppsala, analiza cómo los recursos naturales después de conflictos pueden transformarse en palancas claves para la construcción de paz. Su enfoque en su ensayo titulado Construcción de paz ambiental sugiere que la cooperación sobre ríos puede ser parte de la reconciliación entre estados en tensión. El agua. Ese recurso aparentemente simple emerge hoy como uno de los focos estratégicos del siglo XXI. Desde el Nilo al Indo, del Brahmaputra al Tigris-Éufrates, vemos cómo los ríos se politizan, cómo las presas devienen en símbolos de poder, cómo la geografía puede moldear la política. Aunque en muchos casos reina la tensión, también hay espacio para la cooperación, tratados, acuerdos parciales, monitoreo compartido, especialmente si se introduce adaptabilidad al cambio climático y se empodera a las comunidades locales. Este recorrido nos muestra, al fin y al cabo, que la guerra por el agua no siempre es explosiva, a veces es diplomática, técnica o sutil, pero sus efectos son profundos, afectan la agricultura, la soberanía, los ecosistemas y la vida diaria de millones. La esperanza radica en construir una diplomacia del agua, instituciones robustas y una ética compartida que vea al agua como bien de todos. Si queremos evitar que las guerras del siglo XXI sean guerras por el agua, debemos aprender a gobernarlas juntos. Y hasta aquí llegamos con este viaje por los conflictos hídricos en el mundo.
Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando conmigo diversos temas que están marcando el futuro del planeta. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el agua será el recurso que desate las grandes guerras del siglo XXI o todavía estamos a tiempo de convertirla en una oportunidad de cooperación global? Déjame tu respuesta en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.